proyecto de adaptación al cambio climático en ecosistemas costeros, particularmente en humedales, en áreas naturales protegidas, es el primer proyecto de adaptación que se está financiando con fondos nacionales a través del Fondo de Cambio Climático. Es un fondo que se tiene en México, creado por la Ley General de Cambio Climático y que busca atender las prioridades y necesidades en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en nuestro país. El proyecto se hizo en 3 áreas naturales protegidas que tienen la característica de ser reservas de la biosfera. Es La Encrucijada en Chiapas, Marismas Nacionales en el estado de Nayarit y Siancán en Quintana Roo, y que esto estuviera acompañado o el eje principal fuera acciones de adaptación basada en ecosistemas. Al mismo tiempo que hay una problemática común, hay una problemática específica, ambiental y, muy importante, social. Fue necesario desarrollar estrategias individuales para cada una de las 3 áreas. En cada una de las ANPs se restauraron los sistemas, se midió el carbono azul y se trabajó con las comunidades en su capacitación y su conocimiento del ecosistema. En Siancán, los 3 puntos principales en los que trabajamos es restauración de una zona denominada El Playón, restauración de manglar, señalética de reposición y también se trabajó en un estudio de duna costera. La zona de restauración del Playón se encuentra prácticamente en el centro de la reserva de Siancán. Es un camino que viene de la carretera Tulum-Chetumal y entra a la zona del Playón. Esta carretera no tuvo en cuenta que había un flujo subsuperficial de agua y lo interrumpió, y por lo tanto la parte norte de manglar quedó conservada y la parte sur del manglar quedó deteriorada, y ese es el sitio aproximadamente de entre 400 y 500 hectáreas que estamos intentando restaurar. El tener ecosistemas en buen estado de salud, podemos decirlo, es una medida básica para la adaptación a estos cambios. Es decir, si el manglar se encuentra sano, si el arrecife se encuentra sano, va a ser mucho menos vulnerable estos ecosistemas y las comunidades que viven en el área, pues al efecto de las tormentas o al efecto de las lluvias torrenciales, al efecto de este aumento en la temperatura y de este aumento en el nivel del mar. La idea de este proyecto es capturar gases de efecto invernadero, el CO2, porque a través de la fotosíntesis se captura carbono y se deja en la biomasa vegetal de la planta, pero a lo largo del tiempo esta biomasa se muere, se descompone y forma parte del sedimento. Es aquí donde está la mayor reserva de carbono en el caso de los ecosistemas de carbono azul, manglares, pastos marinos y marismas, y que en nuestro caso el objeto de interés fue el manglar. Ya tenemos mangles, tenemos un proceso de regeneración natural utilizando técnicas simples pero basadas en un conocimiento científico muy amplio. Y la otra parte bien interesante que tuvimos fue la parte de las dunas costeras, que es muy importante también para todas las comunidades que viven ahí, pues porque son las que les protegen, ¿no? En las reservas se está viendo esta pérdida de playa y que es tan vulnerable, pues porque la gente que vive ahí y realiza sus actividades, pues están siendo afectados por esta erosión de las playas. Entonces teníamos que hacer toda esta caracterización de dunas costeras y se logró con este proyecto. Lo que queremos digamos a largo plazo es que las comunidades y los ecosistemas estén adaptados, tengan una mejor resiliencia, tengan menor vulnerabilidad a estos efectos de cambio climático. Entonces, estos proyectos son ideales de demostrar que sí se puede hacer mecanismos de adaptación a través de la conservación y restauración de ecosistemas apoyados con las comunidades locales. En Marismas Nacionales Nayarit, los resultados fueron restauración también de manglar. El segundo resultado fue, al igual que en los demás, señalética. Fue muy importante para este proyecto llegar a las comunidades. Y el tercer resultado fue un estudio de atlas de riesgo. La problemática es fuerte en el sentido de que estamos hablando de manglares y es uno de los sitios más degradados a nivel nacional. Hablamos alrededor de unas 10.000 hectáreas de manglar que se han perdido y que se siguen perdiendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de recuperar lo que se ha perdido con todo este trabajo de restauración de manglares. Cuando se desasolvan o se abran canales, se reactiva el flujo hídrico,
se disminuyen los niveles de salinidad, se aumentan los niveles de oxígeno disuelto en el agua y generamos condiciones idóneas para que el manglar se establezca. Hemos observado que los sitios que hemos elegido para hacer restauración pues, están funcionando, se está recuperando el manglar y queremos replicar en más sitios. En este caso, el Atlas fue importante porque logramos sistematizar y recopilar información empírica del conocimiento sobre el riesgo y las vulnerabilidades en las localidades y contrastarlo con la información académica y bibliográfica, ¿no? En ese sentido, pudimos hacer como propuestas de adaptación a cambio climático, de reducción de riesgos de desastres, con información que sale de las comunidades, pero también tiene una base científica o académica que lo sostenga. El proyecto de adaptación y carbono azul se inserta en un momento fundamental en el manejo del área natural protegida. Fue fundamental para empezar a apuntalar y sobre todo a consolidar muchos procesos que teníamos con las comunidades sociales de participación, pero también sobre todo de involucramiento directo en proyectos que a ellos les beneficien, que trabajen directamente en ellos y les dejen sobre todo un aprendizaje. Mi labor dentro del proyecto en el ejido fue la de monitorear el estado físico-químico del agua y del suelo. Y ahorita en las partes que hemos estado restaurando y veo que en realidad está funcionando, me da alegría. Es de los primeros proyectos que estamos llevando a cabo que tiene el componente de sociabilización, que tiene el componente de monitoreo y de un estudio como tal científico para la generación de información. En el área protegida de la Encrucijada en Chiapas, los 3 resultados fueron restauración de canales y esterillos, señalética, también dentro de las comunidades, difundir el proyecto y difundir un poco de educación ambiental, y el tercer resultado fue un estudio hidrosedimentario, es decir, un estudio que nos arroja cuánto y cómo y por qué se están asolvando las lagunas al interior de la encrucijada. El problema principal es un aporte sedimentario mayor, digamos que hay mucho sedimento que entra y poco que sale, entonces existe un balance sedimentario positivo. La temporada de lluvias principalmente acarrea sedimentos de la parte alta de la cuenca y los deposita en el sistema lagunar. Tenemos alrededor de 17 ríos que desembocan en la área protegida y en el interior pues es necesario hacer como una rehabilitación para permitir los flujos y que esto ayude. En el caso de la rehabilitación que hicimos del humedal en sí, que fue la limpieza de los esterillos, el retiro del material vegetativo y de sedimento que había en los canales, pues esto ayuda mucho a mejorar la parte hidráulica, le da más vida al manglar. Entonces no necesariamente tenemos que reforestar sembrando, sino también haciendo trabajos de este tipo. Las acciones las hemos hecho con pescadores y ellos saben que hay una necesidad de hacer ciertas obras de rehabilitación. De imprevisto, pues estamos acostumbrados a una tormenta, a un viento moderado, a una brisa del mar, pero actualmente ya están pasando de vientos moderados a vientos ya como huracanaditos, más intensos, y tenemos que irnos adaptando a eso. En términos de restauración, voy a hablar ya por las 3 áreas, se alcanzaron los objetivos e incluso se superaron un poco, ya que una parte de lo que consistía la restauración era crear como pequeñas islas que se llaman centros de dispersión, en donde se ponen propágulos, es decir, como plantitas pequeñas, y se alcanzó mucho mayor número, ¿no? Mucho mayor cobertura de restauración. En cuanto a la señalética, se duplicó la cantidad de señalética propuesta inicialmente. En cuanto a los estudios, la duna costera alcanzó una estrategia que incluso próximamente esperemos podamos empezar a trabajar con la restauración de la duna costera. En la encrucijada, pues bueno, le dejó al director del área pensando demasiado de ahora qué hacer, porque evidentemente el problema del asolvamiento no depende nada más del área, sino depende cuenca alta y ya no está en manos únicamente del director, ¿no? Y lo que es en marismas, se tenían contemplada 2 comunidades y al final de cuentas se alcanzó 14, ¿no? Entonces, la verdad es que los resultados fueron bastante satisfactorios. El proyecto de adaptación en carbono azul es un buen ejemplo para reflejar cómo las acciones a nivel local también tienen un impacto en cuanto a acuerdos nacionales e internacionales. Como
manera de poderse adaptar al cambio climático, se ha reconocido que podemos conservar y utilizar sustentablemente los ecosistemas. Con ejemplos como el que se pudo dar ahorita, tener las evidencias, documentarlas, evidenciar cómo tiene aportes integrales, tanto sociales como económicos y ambientales, y de reducción de la vulnerabilidad tanto de los ecosistemas como de las poblaciones humanas, y la importancia de trasladar este discurso internacional al terreno y de que las personas se apropien de él y que pueda seguir. Proyectos como este están ayudando a cumplir las metas nacionales que se tienen planteadas en nuestra contribución nacionalmente determinada. Esta contribución nacionalmente determinada es el compromiso que el país hizo ante la comunidad internacional y que manifestó en el año 2015 como parte de las negociaciones hacia el Acuerdo de París. México, si bien había venido trabajando la conservación, el aprovechamiento sustentable de sus ecosistemas, es hasta el NDC que reconoce el enfoque de adaptación basada en ecosistemas. El siguiente paso para nosotros es, a partir de lo aprendido, diseñar algún nuevo o nuevos proyectos, preferiblemente vincularlo con opciones de financiamiento que vengan a través del propio Fondo de Cambio Climático, y que esta labor no quede solamente aquí en un primer proyecto, sino que sea una labor continua que nos permita avanzar hacia las metas que tenemos como país.